Biswell Consulting Group es una firma con más de 10 años siendo aliado estratégico de las mejores empresas del Ecuador. Nació con la finalidad de satisfacer la demanda de nuestros clientes en el ámbito tributario, financiero, contable y de fiscalidad internacional, siendo estos los pilares de nuestra empresa. En un mundo cambiante y complejo, donde se generan nuevos retos cada día, los directivos de las empresas requieren buscar alternativas para el manejo eficiente de sus recursos. En Biswell contamos con un equipo de profesionales que le apoyarán en su gestión. Buenas tardes. La actividad empresarial requiere en la actualidad sustentar el proceso de toma de decisiones a través de fuentes de información confiable y oportuna y que permitan al gerente conocer el estado actual de sus negocios, así como evidenciar el comportamiento que han mantenido sus compañías en el transcurso del tiempo. Biswell está preparado para ofrecerles nuestros servicios contables integrales. La complejidad y volatilidad de la política tributaria en el Ecuador plantea la necesidad de contar con un equipo de una alta especialidad en esta materia. Biswell ofrece servicios tributarios de calidad y con un equipo de primera línea capacitado para ofrecerle asesoría tributaria, devolución de impuestos, auditoría, planificación tributaria internacional y más. Gracias. La globalización e internacionalización empresarial condiciona el cumplimiento y eficacia en el ámbito tributario al conocimiento para la aplicación de normas tributarias internacionales. Biswell cuenta tanto a nivel local como a nivel internacional con un equipo preparado en torno a las mejores prácticas impartidas por entes como la OCDE, la Unión Europea y Estados Unidos. Tenemos como aliados estratégicos a TPA Global y al estudio Baker McKenzie. Su empresa contará con asesoría, soporte técnico y jurídico, planificación tributaria internacional y otros servicios fiscales. Somos inteligencia para tu negocio. Estamos dispuestos a crear un gran compromiso con tu empresa y juntos avanzar hacia el objetivo propuesto. Tu empresa está lista para iniciar. Biswell Consulting Group será tu mejor aliado. Y puedan cuál es el espíritu detrás de esto del SRI y por qué sugerimos que el representante legal no esté en relación de dependencia. Jorge Luis les va a explicar un poco esta temática y vamos a ir avanzando para que puedan ir despejando sus dudas, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. En el tema de la deducibilidad de los honorarios pagados a representantes legales, en primera instancia hay que mencionar que el Código del Trabajo define que la relación entre el mandatario y la empresa se regirá por el derecho común en la medida que tenga facultad total o de mandar o de obligar a la empresa. Caso contrario, si el mandato conferido al administrador se refiere únicamente al régimen interno de la empresa, será considerado como empleado, no como mandatario. Esta definición es importante porque bajo este esquema es claro que los representantes legales, al tener la facultad de obligar a la empresa, la relación que existe entre el mandatario, el representante legal y la empresa debe regirse por el derecho común y no por el Código de Trabajo. ¿Por qué es esto importante? Porque implica que la relación comercial debe ser o soportarte con facturas bajo facturación de honorarios profesionales y no en relación a dependencia. Sin embargo, si la administración, si el administrador cuyo honorario está siendo sujeto a análisis, su facultad se rige únicamente a tomar decisiones de manera interna, solo bajo este esquema, este mandatario sí puede ser considerado empleado. Esto está recogido, mencionado por la Administración Tributaria en la circular NAC 14.2, la cual aclara y concluye que bajo lo antes mencionado, los mandatarios, ya sean que se rijan bajo el esquema de régimen civil o el tema del Código del Trabajo, en ambos casos deberán, sus remuneraciones deben ser aportadas al Seguro Social, diferenciando únicamente en la medida que sean mandatarios que se acojan al Código del Trabajo bajo el régimen obligatorio y los representantes legales cuyos fungen como administradores, como mandatarios, bajo un régimen de afiliación voluntaria. En este sentido, no sé si alcanzan a ver todos ustedes, se ve bien la letra o alcanzan a leer, sino para aumentar, no sé si podemos aumentar un poquito, Jorge Luis, para que puedan...
Sí, sí ven, creo, ¿no? Sí, ok, vamos a avanzar. Sí, sí me dicen que sí. En ese sentido, este extracto de esta glosa de administración establece claramente que en este caso particular un honorario por un monto de $279,000 que fue cancelado al presidente ejecutivo de esta empresa, la administración establece o hizo el análisis si por el monto total de este honorario se fueron aportados al Seguro Social. En función de lo que se estableció, la administración encuentra que la empresa, al no haber aportado por la totalidad de este honorario pagado a este presidente ejecutivo, considera que la totalidad de la transacción debe ser catalogada como gasto no deducible. De aquí la importancia, el punto de análisis, que es lo que hemos venido mencionando, que el tema de los representantes legales, los honorarios pagados a representantes legales, un aspecto importante a considerar es que, como se ha establecido, en función señalado por el Código de Trabajo, la relación entre los representantes legales de la empresa debe regirse en primera instancia por el Código Civil, por lo tanto, no debería considerarse una relación de dependencia, sino una relación comercial, es decir, los honorarios deben ser soportados mediante facturas, y sin embargo, sí debe procederse con una afiliación voluntaria. Sin embargo, aquí está la discrepancia de nuestra parte con la administración tributaria, porque actualmente la administración tributaria está considerando que a pesar de ser una afiliación voluntaria, la afiliación debe darse por el monto total del honorario, algo que creemos que es sujeto a discusión. Sí, efectivamente. Entonces, en esta línea, como les decía, tenemos 3 o 4 de estas glosas de manera recurrente y hemos tomado la definición de mantener el concepto de afiliación voluntaria por montos bajos, seguir peleando estos temas en tribunales y un poco tratar en algunos casos, cuando la materialidad o la contingencia es bastante alta por honorarios muy elevados, buscar alternativas a este criterio, ¿no? Vamos avanzando, Jorge Luis. Era solamente un tema como para aclararles un poco de que vean y que visualicen de manera real que existen estas glosas, ¿no? De que está glosando el SRI el tema de la representación legal cuando están en relación de dependencia y no hay afiliación, perdón, cuando hay representación legal y no hay afiliación voluntaria por esos honorarios. Vamos. Había un archivo colgado hace muchos años en la plataforma del SRI que se llamaba ¿Por qué glosa el SRI? Y era un archivo que lo hizo la Dirección Regional Norte de Quito, y en ese archivo también establecían el concepto de que el representante legal, al ser un mandatario, debe estar en facturar honorarios y no estar en relación de dependencia, ¿no? Avancemos, Jorge Luis. Eso, para concluir el tema que lo queríamos retomar, el tema de soportar los gastos por honorarios pagados a representantes legales. Como les hemos mencionado, otro aspecto a considerar cuando estamos revisando nuestro cierre fiscal del año 2021 es considerar que, adicional a los temas generales de deducciones que se deben tener en consideración para soportar la deducibilidad de los gastos, se les había mencionado que existe cierto tipo de rubros a los cuales la normativa tributaria les establece un límite de deducibilidad. ¿Qué implica esto? Que es para las transacciones que vamos a revisar, a pesar de que se puedan cumplir con todas las consideraciones o el checklist puntos que vimos al principio de esta parte, ya sea un tema de imputabilidad, ya sea un tema de retenciones, ya sea un tema de cumplimiento de obligaciones formales en cuanto a soportar un comprobante de renta válido, aun cuando yo cumpla con todas esas condiciones, este tipo de gastos o rubros tienen un límite de deducibilidad. Por lo tanto, si supera este límite de deducibilidad, aun cuando yo cumpla con todas las condiciones adicionales, ese exceso que supera este límite debe considerarse automáticamente como gasto no deducible. ¿Qué tipo de transacciones tienen este límite? Bueno, los gastos de viaje, y estarían necesarios para la generación de ingresos, tienen un límite de deducibilidad del 3% del ingreso grabado. Esto relacionado con los gastos que asume la empresa por empleados cuando tienen que movilizarse fuera de su domicilio normal o recurrente, con respecto por actividades relacionadas con la actividad económica de la empresa.
el tipo de gastos que asume la empresa tiene un límite máximo de deducibilidad del 3% de los ingresos grabados. Los gastos de promoción y publicidad tienen un límite máximo del 20% del total de los ingresos grabados. Sin embargo, este límite no aplica o no se considera únicamente para las micro y pequeñas empresas, para sociedades cuya actividad habitual sea la promoción y publicidad, es decir, las agencias. Hay una consulta. Ok, para terminar esta parte. Para las empresas que se dedican a estas famosas agencias de publicidad, cuyo fin o su objetivo de generación de negocios se relaciona con la promoción y publicidad, para estas no hay un límite de deducibilidad cuando asumen este tipo de gastos. Daremos paso a las preguntas. Sí. Un representante legal o presidente que cobra honorarios vía factura y que es de la tercera edad, ¿también está obligado a aportar al IES aún siendo jubilado? Es que me río porque ese justamente era el caso de la glosa que teníamos. El presidente del directorio del que estábamos hablando ya estaba jubilado. Entonces había una doble condición, de hecho, no podía afiliarse voluntariamente al IES porque ya estaba jubilado. No tenía sentido que se afilie voluntariamente al IES. Nuestra posición evidentemente es que no tiene la necesidad de afiliarse al IES porque ya es un jubilado. Así que en ese caso solo bastaría el tema de los honorarios profesionales sin tener que afiliarse voluntariamente al Seguro Social, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Nos puede indicar cuáles son los porcentajes de retención correctos que aplican en los pagos a los representantes legales en caso de que ellos sean profesionales con título universitario? Al ser un honorario profesional, aplica el porcentaje mismo establecido para cualquier tipo de actividad profesional para personas naturales que tengan título universitario, que sería el 10%. Ok, entonces continuamos. Otro tipo de gastos que tienen un límite de deducibilidad son los gastos de gestión. Tienen un límite de deducibilidad del 2% del total de los gastos. Estos gastos se refieren a aquellos relacionados con atención al cliente, reuniones con empleados y accionistas. Gastos de regalías, servicios técnicos y consultoría pagados a partes relacionadas. Este es un aspecto interesante porque muestra la importancia, especialmente en el caso de grupos, ya sea locales o multinacionales, de identificar adecuadamente quiénes son sus partes relacionadas. Tradicionalmente se asocia que la obligación de entender quiénes son tus partes relacionadas se asocia, algunas empresas lo asocian únicamente con la determinación de obligaciones en materia de precios de transferencia. Sin embargo, este es un aspecto en el cual el conocimiento de quiénes son tus partes relacionadas te afecta tu conciliación tributaria porque hay un límite de deducibilidad para este tipo de ingresos pagados o cancelados a partes relacionadas. El límite a aplicar es el 20% de la base imponible más el valor de dichos gastos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a presentarles una lámina. Déjenme que Jorge Luis está. Aquí planteamos un caso, ¿a qué nos referimos con este tipo de, o cómo se calcula este límite? Estamos planteando 4 escenarios. En estos 4 escenarios tenemos diferentes bases imponibles para el impuesto a la renta. En el escenario 1 tenemos que esta empresa, inicialmente determinamos que la base imponible es de $45.000 y el total de gastos de regalías por servicios técnicos administrativos relacionados o establecidos con partes relacionadas asciende a $20.000. Sumo estos dos valores, me da $65.000. A este $65.000 le aplico el porcentaje del 20%, es decir, que el límite de deducibilidad es de $13.000. ¿Qué implica esto? Que la totalidad de los gastos
por este tipo de concepto que esta empresa tuvo con faltas relacionadas en el exercicio fiscal 2021 que ascienden a $20,000, solamente puedo considerar como gasto deducible 13,000, siendo la diferencia gasto no deducible. Un aspecto importante a considerar nuevamente es que el límite del 20% aplica a la sumatoria de mi base imponible más la totalidad de este tipo de gastos. Otro escenario, ¿qué pasa si una compañía reporta una base imponible en cero? Aplico la misma metodología, es decir, bajo este esquema, la base para calcular ese límite serían básicamente los mismos gastos por regalías. Al tener una base imponible cero, más los gastos por regalías y servicios técnicos 20,000, mi base imponible queda 20,000. Por lo tanto, aplicar el límite, tengo que esta empresa tiene un gasto no deducible de 16,000. Un escenario interesante a verificar, y esto fue reformado en la última reforma del 2017-18, es que en el escenario 3, ¿cuál es el aspecto? En el escenario 3 y 4, que en ambos casos, estos escenarios, la empresa reporta pérdidas o una base imponible negativa. ¿Qué me quiere decir esto? Que esta empresa, a pesar, anteriormente a esta reforma, cuando una empresa tenía una base imponible negativa, automáticamente la totalidad de estos gastos eran no deducibles. Sin embargo, actualmente lo que tenemos vigente, el ejercicio fiscal 2021, implica que a pesar de que estas compañías tengan pérdidas en los escenarios 3 y 4, el cálculo me permite de todas maneras sumar esa base imponible negativa más los rubros que estoy analizando. En el escenario 3 reporta una pérdida o una base imponible negativa de menos 10,000, más los $20,000 que estoy analizando, me da una base imponible para el cálculo de 10,000. A este 10,000 le aplico el 20%, lo que me da 2,000. Por lo tanto, de los 20,000 que estaba considerando como egresos por regalías, lo único que puedo considerar como deducible son 2,000, y la diferencia sería gasto no deducible. Lo mismo aplica para el escenario 4, en el cual se plantea que la pérdida tributaria o la base imponible negativa es exactamente igual a los gastos que estoy analizando. En efecto, la base imponible se me hace 0, y al tener una base imponible, no tengo una base, o en efecto el límite me va a salir 0, al aplicar un porcentaje a una base imponible 0, el límite me queda en 0, es decir, no tengo ninguna posibilidad de utilizar estos gastos como gastos deducibles a efectos de mi liquidación de impuesto a la renta. Consideraciones a tener. En el caso de los grupos locales, si las empresas que estoy analizando, es decir, mi empresa que estoy analizando le pagó una regalía a otra compañía local y ambas compañías están expuestas a la misma tarifa impositiva de impuesto a la renta, no se aplica esta exención. Es decir, si tengo una compañía local y empresas que estoy analizando tributan con el régimen de 25%, y la empresa a la cual le pago la regalía, que en primera instancia, recordemos que la primera condición es que debe ser parte relacionada, y mi compañía relacionada a la cual le pago la regalía también tributa el 25%, no aplica esta exención. Todo lo contrario, por ejemplo, si tengo mi empresa que estoy analizando tributa al 25% como tarifa general para sociedades, y le pago, por ejemplo, una regalía a una empresa que está catalogada en el régimen de microempresas o el régimen, un régimen de liquidación de impuesto único, al tener tarifas diferentes, en esas circunstancias sí no aplicaría esta exención y tendría que someterme a este límite de deducibilidad. Lo mismo aplica para si el gasto que estoy teniendo es para sociedades, también podría aplicar el límite en el caso de pagar a personas naturales. La diferencia que tengo que analizar es si la persona natural, recordemos que la diferencia es que las personas naturales tributan su impuesto a la renta en función de una tarifa progresiva, que está construida por diferentes tramos. Por lo tanto, si le estoy pagando una regalía a una persona natural, que es una parte relacionada, y esta persona, por el monto de la regalía o por el monto de los ingresos, tributa una tarifa menor que mi sociedad, ahí se aplica este límite. Si esta persona natural está expuesta a una tarifa igual a la sociedad del 25% o superior, y bajo este escenario, ahí no aplicaría este límite de deducibilidad.
Sí, entiendo que con eso había respondido tu consulta, Luciana. Sin embargo, aquí es importante mencionar que al respecto hemos trabajado con algunos grupos multinacionales, porque la norma prevé una forma de pedir un límite mayor de deducibilidad. Hay ciertos tipos de industrias que por su naturaleza o hace sentido negocio, o la característica de su negocio es que deban incurrir en mayores límites o en mayores montos de gastos relacionados con este tipo de transacciones. Por lo tanto, la norma prevé la posibilidad de que si yo hago una consulta previa de valoración, pedir a la administración tributaria que me otorgue un límite de deducibilidad mayor. Hemos trabajado con algunos grupos multinacionales en los cuales satisfactoriamente hemos podido ayudarlos y permitir que la administración les apruebe límites mayores de deducibilidad respecto a este tipo de gastos que tienen con partes relacionadas. No se olviden que dentro de este tipo de gastos tenemos las regalías, que generalmente son rubros que son pagados de manera muy fuerte por subsidiarias o por filiales a sus casas matrices en el extranjero. Entonces, cuando hay un pago de regalías, cuando hay pagos de asistencia técnica, cuando hay pagos de servicios administrativos y nos vemos afectados por este techo o este límite que nos ha puesto el SRI, siempre hay la posibilidad de que podamos pedir un acuerdo de valoración previa, una consulta de valoración previa para incrementar los montos y que nos permitan una deducibilidad superior, ¿no? De todas maneras, hay que tener mucho cuidado con estos pedidos porque si no están bien sustentados, podrías verte inmerso en algún riesgo de glosas en los ejercicios anteriores por haber hecho uso de deducibilidades un poco elevadas. Así que hay que tener bien documentada la política de precios de transferencias entre estas empresas relacionadas en el tema de los acuerdos, las consultas de valoración previa, ¿no? Otro aspecto importante a tener en consideración es que algunas empresas nos ha tocado verificar que con el ánimo de arbitrariamente disminuir su base imponible hacen sus análisis forzados de provisiones de cuentas incobrables, que establecen de manera arbitraria que ciertas cuentas por cobrar no las van a poder recuperar, lo que les genera una provisión de cuentas incobrables con el objetivo de generar un gasto por provisión y con ello bajar su base imponible. Sin embargo, la norma establece un límite de deducibilidad para este tipo de provisiones, las cuales corresponden al 1% de los proyectos comerciales, siempre y cuando esta provisión acumulada no supere el 10% de la cartera total. ¿A qué nos referimos con esto? Sí, también. Sí, podemos apreciar el Excel, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué es lo que estamos presentando? El caso tiene los siguientes datos. Bueno, esta compañía tiene cuentas por cobrar con clientes año 2021 por 3.460.000 y su cuenta de su provisión acumulada al cierre del 2020 cerró en $326.000. El análisis de la gestión de cartera establece que de la cartera del 2021 lo correspondiente era a generar una provisión por $42.000. ¿Qué es lo que tengo entonces? Que al cierre del 2021 voy a tener mi provisión acumulada del 2020 más la provisión, el gasto por provisión del presente año, cierro con una provisión al 2021 de $368.000. ¿Qué es lo que procedo a revisar? Bueno, de mi total de cartera del 2021, de mis ventas por cobrar que se generaron en 2021, le establezco cuál es el 1% de eso que me establece la norma y ese es el primer límite que tengo que tener en consideración. 34.600.
Es decir, que el 1% aplicado a mis cuentas por cobrar el 2021 ya me da un límite solo de 34.600, cuando la provisión que había determinado era de 42.000. Sin embargo, un aspecto importante de considerar y que algunas empresas no lo toman es que, tal como hemos visto, la norma también establece que la segunda condición para analizar la deducibilidad de mi provisión de ingresos incobrables es que mi provisión acumulada, considerando esta provisión del ejercicio fiscal que estoy analizando, no supere el 10% de la cartera total. ¿Qué es lo que procedo a verificar? Entonces, de la cartera total, recuerden, mi cartera total, el límite es el 10%, lo que me da que 346.600. Mi provisión a considerar al cierre de ejercicio fiscal, que es 368.000, excede al 10% de mi cartera total en 22.278. Es decir, mi provisión acumulada no puede exceder 346.000 y determiné que mi provisión acumulada, considerando la provisión que iba a enviar al gasto, o que envía al gasto al cierre de ejercicio fiscal 2021, hace que mi provisión llegue a $368.000 cuando mi límite era de 346.000. Bajo esta consideración, ¿qué es lo que tengo? Bueno, que esa diferencia de los $22.000 respecto al 10%, límite del 10% de la cartera total, considero como gasto no deducible, y lo que sí considero como gasto deducible es los $42.000, la diferencia con lo que considero como gasto no deducible es decir 19.722. ¿Por qué lo hago de esta manera? Recuerden que la segunda condición me establece que esta provisión que estoy registrando para el cierre de ejercicio fiscal 2021 tiene como segunda condición de límite de deducibilidad que esta provisión no haga que mi provisión acumulada no supere el 10% de la cartera total. Es decir, si tengo mis cuentas por cobrar de 3.460.000, el 10% de eso es $346.000. Por lo tanto, la segunda condición implica que mi provisión acumulada ya está superando el límite del 10%. Por lo tanto, ese exceso originado por el gasto por provisión que estoy reconociendo en el 2021 debe establecerse como gasto no deducible, y su diferencia es lo único que puedo considerar como gasto deducible para el cierre del ejercicio fiscal del año 2021. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Claros? ¿Alguna pregunta? No, estaba todo perfecto. Listo, entonces seguimos avanzando. ¿Qué pasa? Pues la norma también me permite cuando esta provisión la puedo, o cuando mis créditos incobrables los puedo ya enviar totalmente al gasto. Recuerden, cuando esta provisión me permite ir compensando aquellas cuentas que yo voy reconociendo que no las voy a cobrar. Por lo tanto, es importante mencionar que no basta con decir arbitrariamente, no, mi cartera, el 10%, el 15% de mi cartera la debo considerar como una cartera riesgosa y por lo tanto generar una provisión. Tiene que haber algún criterio técnico cuantitativo que me establezca cuánto de mi total de cartera la considero como riesgosa, sobre la cual voy a calcular la provisión. Sin embargo, cuando ya tengo una cartera la cual me excede la provisión y definitivamente he establecido por diferentes mecanismos de que no la voy a poder recuperar, la norma permite que esta totalidad de esta cartera la pueda enviar al gasto, siendo gasto deducible. Sin embargo, ciertas consideraciones a tener para poder hacer esto, dar de baja ya esta cartera, que esta cartera debe haber permanecido al menos 2 años o más en la contabilidad,
que debe tener vencida al menos 3 años desde la fecha de vencimiento original sobre la cual se otorgó el crédito, que haya prescrito la posibilidad de acción de cobro, o que el deudor se haya declarado en quiebra o insolvencia. En la medida que cumplo con estas condiciones, o algunas de estas condiciones, puedo ya enviar la totalidad de mis cuentas por cobrar, la cual ya la considero que no la voy a poder recuperar, totalmente al gasto y se la puede considerar como gasto deducible. Otros límites de usabilidad. Antes de continuar, tenemos una pregunta. Para cumplir con el primer requisito de que al menos esté 2 años o más en la contabilidad, ¿se debería considerar desde la fecha de facturación de la venta a crédito? En efecto, una vez el primer plazo de los 2 años es en la medida que ya registré esta factura o reconocí la venta. Es decir, una vez que contablemente reconozco la venta, ya es el plazo que comienzo a considerar de 2 años que establece la norma para poder utilizar o explorar la posibilidad de enviar totalmente esta cartera como considerada como incobrable al gasto. Otro tipo de límites, recordemos que también que las pérdidas por baja de inventario son consideradas deducibles. Sin embargo, las pérdidas por el valor neto de realización del inventario deben considerarse como gastos no deducibles. Sin embargo, no me permite reconocer el respectivo impuesto diferido. Para de repente alguien que no conozca o que tenga una duda qué es este valor neto de realización, Hay un criterio de funcionarios del SRI que los 2 años corren a partir de lo que se considera como incobrable estas ventas a crédito. ¿Eso es correcto? Si no, hemos tenido experiencia en 2 casos particulares en los cuales ciertos funcionarios mencionan, pero en realidad no consideramos que haya sustento, porque la norma es clara, es decir, los 2 años se reconocen o se comienzan a contar a partir del registro de la contabilidad, en lo cual no me hablo en temas a crédito como tal, simplemente me aclaran a partir de que yo registro mi contabilidad y cuál es el registro de mi contabilidad, la manera que yo registro automáticamente reconozco el ingreso, es decir, reconozco ingreso a mi factura. Por lo tanto, consideramos, sí nos ha pasado algunos casos, 2 casos particulares, pero creemos que hay carencia de sustento técnico por parte de la administración en estos puntos. Respecto a lo que estábamos mencionando, bueno, el valor neto de realización son los efectos NIF que reconozco en mi contabilidad por cambios en el valor de mercado de mis inventarios. Existen ciertos tipos de industrias en los cuales el inventario como tal, recordemos que los NIF, la esencia de las NIF me dice mis estados financieros tienen que estar a valor de mercado. Existe cierto tipo de industria la cual los inventarios que se comercializan tienen cierta volatilidad respecto a un valor de mercado. Por lo tanto, si un inventario que yo tenía contablemente registrado un valor de $100,000, pero resulta que en el mercado la demanda se contrajo ya hizo que en el mercado este tipo de inventarios tenga un valor de mercado de $50,000, tengo que registrar una pérdida de $50,000, pero no porque el inventario como tal se haya dañado, se haya vuelto obsoleto, lo haya perdido, me lo hayan robado. Simplemente es un reconocimiento de una pérdida por el valor de mercado de mis inventarios. Esta pérdida, que es un efecto NIF, esta pérdida que es por un efecto NIF, es una pérdida por inventario, sin embargo debe reconocerse como gasto no deducible. Sin embargo, la norma me permite reconocer el impuesto diferido. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida cuando yo, el impuesto diferido no es otra cosa que reconocer un crédito tributario por ese gasto. Es decir, ese gasto ahorita lo considero no deducible, pero el 25% de ese gasto se reconocerá como un crédito tributario, el cual lo podré compensar cuando efectivamente vende ese inventario. Es un diferimiento del impuesto.
Por lo tanto, eso es un punto importante a considerar respecto a las pérdidas por bajas de inventario. Daremos paso a una pregunta que acaban de formular. Solo con la factura y el pagaré es sustento para declarar valores incobrables. Si hay una auditoría del SRI, ¿cómo sustentamos una pérdida de inventario o una deuda incobrable? Tener la factura y el pagaré son aspectos básicos para aprobar el plazo desde el cual comienzo a contar el periodo de tiempo que me dice la norma para poder enviar el gasto. Sin embargo, sí consideramos que adicional al tema de la factura y del pagaré hay que apuntar a los medios de prueba, algún tipo de medio de prueba que se hizo algún tipo de gestión de cobro. Entonces, sí consideramos, ya dependerá de cada empresa en particular, cuáles son los medios de prueba que puedan apuntar a ese tipo de cartera para mencionar que sí hizo algún tipo de gestión de cobro, especialmente si son entre partes relacionadas. Recordemos también que para concluir con la pérdida por baja de inventario, esta pérdida por baja de inventario, en la medida que sea una pérdida de inventario porque el inventario fue robado, tiene que estar sometida o sustentada en una acta notariada en el cual se haga la respectiva denuncia, o si es un inventario que se ha vuelto obsoleto, el cual no lo puedo vender, y decido destruirlo, también tiene que estar soportado en una acta notariada donde un notario dé fe de la destrucción del inventario, o si se va a donar, de igual manera tiene que haber una acta notariada, una comparecencia en el cual estén ambas partes, la empresa que está haciendo la donación del inventario obsoleto y la institución sin fin de lucro que va a recibir la donación por el inventario que se ha vuelto obsoleto y que la empresa lo quiere soportar como una pérdida por baja de inventario. En este aspecto es importante conocer entonces que un inventario no necesariamente, la pérdida como tal, no necesariamente involucra un robo, puede ser un inventario que ha sufrido algún daño y no necesariamente tiene que ser destruido, puede ser donado, pero sin embargo es importante mencionar que la donación tiene que estar acompañada o soportada en una acta donde se observe que, o se soporte que existió una comparecencia entre ambas partes, la empresa que va a donar y la institución de sin fin de lucro que va a recibir la donación. Ya entrando al nivel de conciliación tributaria, la norma me establece posibilidades adicionales de deducción de cierto tipo de gastos que me permiten de alguna manera ir disminuyendo mi base imponible. ¿Por qué se dan este tipo de deducciones? Bueno, con el objetivo de incentivar a las empresas, a los contribuyentes, que en la medida que yo asumo o invierto en algún tipo de gasto, al darme un beneficio adicional de deducción, priorizo o incentivo que estas empresas hagan inversiones en determinados tipos de gastos. Por ejemplo, uno de los gastos en los cuales el Estado incentiva que las empresas lo hagan tiene que ver con la generación de nuevos empleos. Vamos a presentar un ejemplo, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere este beneficio adicional por generación de empleo nuevo? Bueno, hay dos condiciones a considerar. Primero, que yo puedo deducir o tengo derecho a una deducción adicional. ¿A qué se refiere? Esto es importante aclarar que esta deducción adicional no implica que contablemente yo tengo que registrar un gasto adicional, sino es un efecto al nivel de conciliación tributaria, es decir, solamente a efectos de mi liquidación de impuestos, puedo deducirme un gasto adicional dependiendo del tipo de transacción que estoy analizando. La norma establece que por los empleos nuevos que yo tenga en mi ejercicio fiscal, la totalidad de los sueldos por los empleos nuevos que genere, puedo deducirme en un 100% adicional. Pero dos condiciones a mencionar. Primeramente, solamente hay posibilidad de deducción por en la medida que yo tenga un incremento neto de empleo, es decir, considerar empleos nuevos menos empleados nuevos menos empleados salientes, y únicamente se consideran como empleados nuevos aquellos que hayan cumplido al menos un periodo de 6 meses dentro del ejercicio fiscal que estoy analizando. Con la salvedad que si en el ejercicio fiscal
esto es interesante porque hasta hace algunos años atrás había la contingencia o la problemática de que para yo poder contar 6 meses, obviamente solamente iban a entrar dentro de esta modalidad de aquellos empleados que yo los contrate de enero hasta junio. Sin embargo, actualmente se reconoce la posibilidad de empleados que entren en un periodo meses posteriores, desde julio hasta diciembre. Obviamente, empleados que entraron desde julio hasta diciembre en el ejercicio fiscal 2021 no pueden ser considerados como empleados nuevos porque no cumplen con este periodo de tiempo de que al menos estén 6 meses. Pero la norma me permite de que estos empleados nuevos que entraron en el 2021 puedan ser considerados como empleados nuevos en el 2022 en la medida que terminen de cumplir este plazo de 6 meses. Es decir, que si yo contraté empleados en diciembre, estos empleados entrados en diciembre, puedo completar en la medida que en el 2022 cumplan ya los 6 meses, los 5 meses son los que me faltan, puedo considerarlos como empleados nuevos para esta deducción, pero ya en el 2022 y no en el 2021. Vamos viendo los números. Tengo estos empleados de esta empresa, su remuneración mensual, la fecha de ingreso, el año de ingreso, y algunos de ellos se ha planteado que es dejar de trabajar en el ejercicio fiscal 2021. ¿Qué es lo primero que tengo que verificar? Bueno, ¿cuántos meses laboraron estos empleados durante el año 2021? ¿Y cuántos de ellos permanecieron más de 6 meses en el 2021? De estos empleados nuevos, tengo que estos 7 empleados, que son los datos que tengo acá abajo, 7 empleados permanecieron en el 2021. Los primeros 7 empleados permanecieron en el 2021 al menos 6 meses trabajando. Segundo dato. ¿Cuántos empleados salieron? Tengo aquí obviamente la fecha de salida. Son 2 empleados que salieron. 2 empleados. Por lo tanto, ¿cuánto es mi incremento neto de empleo? Contraté 7 empleados, salieron 2, mi incremento neto de empleo es 5. Ese es mi primer dato para calcular este beneficio. Una vez que tengo eso, procedo a verificar. Bueno, determino de mi total de empleados nuevos, ¿cuánto fue el total de sueldo que les pagué? Es decir, no hago otra cosa que sumar, se dan cuenta, la totalidad del sueldo pagado a los 7 empleados nuevos que contraté. La sumatoria de esto son los 73.600 que tengo como dato de cálculo. Bueno, segundo dato, una vez que determino eso, la totalidad de sueldos que le pagué a mis empleados nuevos, lo divido para la totalidad de empleados, que son 7, y determino una remuneración promedio pagada a cada empleado nuevo. 73.100 dividido para 7 me da que en promedio a estos empleados les pagué 10.442,86. Una vez que tengo esta remuneración promedio, lo que hago es calcular entonces o multiplicar esta remuneración promedio por la cantidad exacta, o perdón, mejor dicho, por el incremento neto de empleo, que en realidad fueron 5 empleados. Los $10.000 en promedio que me salieron, que pagué en el 2021 a los empleados nuevos, multiplico por la cantidad de incremento neto de empleados, que en realidad fueron 5. Recordemos que este incremento neto se refiere a que tengo que calcular mis empleados nuevos menos los empleados que salieron. A este incremento neto, que es en realidad el incremento neto en cantidad efectiva de empleados que contraté, esta multiplicación es el beneficio que podré calcular o colocar en mi conciliación tributaria como una deducción adicional o una reducción adicional a mi base imponible. Hay unas preguntas sobre esto, perdón. En caso de dar de baja por obsoleto con acta de notario y si en lo posterior se vende como chatarra, ¿se puede hacer? ¿Y cómo sería el registro? A ver, es importante aclarar, Mónica, que si inicialmente doy una baja, si doy una de baja
Por obsolescencia, recordemos que mencionamos que habían dos formas de dar de baja. Uno, que la destruya, o la segunda, que la done. Por lo tanto, el acta inicial a la cual les hacía mención para soportar la baja del inventario, tiene que decir cuál fue el destino de ese inventario. Si era una donación, por eso les mencionaba que el acta tiene que decir o parecer en todas partes la empresa a quién está donando. Si es una destrucción, de igual manera, debe haber una fe del notario que diga que el inventario efectivamente fue destruido. Por lo tanto, y si fue robado, bueno, debe haber la copia de la denuncia, en primera instancia el acta, y en el acta debe estar adjuntada la copia de la denuncia respectiva por el inventario que fue robado. Por lo tanto, bajo estos tres escenarios, se complica poder reconocer una venta de chatarra cuando ya lo di de baja. La siguiente pregunta. Las salidas de empleados que entraron y salieron en el mismo año y tienen menos de 180 días, ¿se los considera salida para el cálculo del incremento neto? Ejemplo, si trabajó solo 3 meses por trabajos temporales. Porque entraron. Ajá, acá. Ejemplo, si trabajó solo 3 meses por trabajos temporales o que entraron y renunciaron a la semana, ¿cómo se los consideraría? En efecto, la norma me habla de salida, es decir, sí, deben considerarse, aun cuando hayan salido, es que en efecto, en términos del efecto neto sería cero, deben considerarse de todas maneras, porque estoy teniendo empleados que, aun cuando hayan trabajado 2 días, si salieron a los 2 días, el efecto neto se determina cero. Es decir, la única condición importante es que para que un empleado sea nuevo, debe al menos haber considerado los 6 meses. Caso contrario, ni siquiera entra en consideración. En el caso de que haya empleados que ingresaron en septiembre de 2021, pero salieron en diciembre de 2021, a esos los considero como desvinculados en el periodo 2021 o para el periodo 2022. Por ejemplo, ingresaron 2 en marzo y continúan laborando, pero los que entraron en septiembre fueron 7 y salieron 3 en diciembre. Sí, si salieron en diciembre, definitivamente los consideras como salidas del ejercicio fiscal 2021. Eso es importante tener en consideración. Lo único que menciona la norma es que empleados que entran en el 2021 y no llegan a cumplir los 6 meses, no se consideran para el 2021, pero la condición es que los puedo considerar para el 2022, pero bajo la premisa que sigan trabajando. Porque la condición básica que les mencionaba es que deben permanecer 6 meses al menos en la empresa para ser considerados como empleados nuevos. Un aspecto importante a considerar es que recordemos especialmente de los grupos locales, para que sea considerado un empleado nuevo, al menos no tiene que ser un trabajador dentro de las partes relacionadas hasta 3 años posteriores. Es decir, que el empleado entró a trabajar en el 2021 y cumplió los 6 meses, salió en el 2021, sale en el 2022 y comienza a trabajar en otra empresa, pero pertenece al mismo grupo. Es decir, si el empleado está rotando a nivel de las partes relacionadas al mismo grupo, es una condición o un motivo por el cual este empleado no puede ser considerado para el cálculo del beneficio por incremento neto. Antes de continuar, respondamos esta pregunta que va atada a lo que están conversando. En el caso de los que ingresaron en el 2020, en septiembre, y siguen trabajando, ¿también se puede considerar al cierre del 2021? En efecto, es decir, aquellos que ingresaron en el 2020 y que aún siguen trabajando en el 2021 pueden considerarse para el cálculo del incremento neto de empleo. Recordemos también que al 2021 sigo teniendo la posibilidad de deducción de un 150% adicional de los sueldos que pague a personal con discapacidad. El cálculo es de la misma manera. La única consideración
o mejor dicho, hay dos consideraciones a tener. Que trabajadores, para que sean considerados con discapacidad, deben tener al menos una discapacidad del 30%, reconocida con carnet de CONADIS. Y recordemos también que hay una norma que establece un límite de inclusión laboral del 4%, es decir, por norma, las empresas deben, determinado su cantidad de empleados, deben tener al menos un 4% de empleados con discapacidad. Esta contratación obligada no se entra en consideración para el cálculo de la deducción adicional por sueldos con personal con discapacidad. Hemos puesto un ejercicio que en referencia lo que les mencionaba es ejemplos prácticos de que lo único que toma en consideración son aquellos empleados cuyo porcentaje de capacidad sea mayor al 30%. De ahí la forma de cálculo es de la misma manera, calculo las remuneraciones de estos empleados, en la cual lo único que no toma en consideración es lo establecido por la norma de un 4%. Aquellos, en la medida que tengan empleados que superen este límite del 4% que me prevé la norma, deben ser considerados como como una posibilidad de deducción adicional de sueldos por personas con discapacidad. Hay dos preguntas. Antes de que continúes, respondamos a estas preguntas de acá. Tal vez, si a los 6 meses son considerados nuevos, una baja debería ser de empleados que tengan, tal vez si a los 6 meses son considerados nuevos, tal vez una baja debería ser de empleados que tengan 6 meses. Porque si alguien no tiene ni 6 meses, no lo podemos sumar como nuevo, pero no debería restar. Sí, en efecto, porque básicamente la intención de esta norma es que asegurar que tengas empleados que motivar a las empresas que contraten o generen nuevas plazas laborales. En efecto, por lo tanto, si para poder restarlo, la consideración es que al menos tenga 6 meses. Como les mencioné inicialmente, el efecto neto es 0, porque si es un empleado que ni siquiera llega a los 6 meses, no lo estoy ni siquiera considerando. Entonces, los empleados que no tienen 6 meses, ni siquiera los considero para este cálculo de esta deducción adicional. La consideración siempre es que para los empleados que analizo, para ver si entro dentro de esta posibilidad de deducción adicional, son aquellos que han cumplido 6 meses. Considerando algo... Antes de continuar, respondamos a esta pregunta. En el caso de sustitutos, ¿debe tener algún documento, por ejemplo, en el caso de un hijo deben presentar, o es suficiente el carnet de discapacidad? En el caso de los sustitutos, si son, recordemos, si son los padres, basta con tener el carnet de discapacidad. Si no son los padres, sí debe haber algún documento que los nombre tutores legales. Debe haber algún tipo de documento. Si no son los padres, recordemos que los padres de manera automática son los tutores legales hijos. Por lo que en el caso de padres, madres de hijos con discapacidad, basta con el carnet. Pero en el caso de que no sean los padres, papá o mamá, sí debe haber un documento legal, alguna acta notarial que pruebe que ellos son los tutores. Y por lo tanto, los responsables legales de la manutención de estas personas con discapacidad. Impuestos diferidos. Esto es un aspecto interesante. Creo que igual se puede hacer toda una charla de solamente impuestos diferidos. Hay muchas consideraciones a tener en consideración y es el día a día que siempre estamos discutiendo respecto a estos temas. Pero en esencia es importante ir considerando que los impuestos diferidos son, como su nombre mismo dice, la posibilidad de diferir pagos de impuestos. En la práctica, generalmente lo que más tenemos o registramos son efectos a nivel de activos, en lugar de pasivos, pero en esencia, los impuestos diferidos no son otra cosa que reconocer la posibilidad, si es un activo, de un crédito tributario, la posibilidad de una deducción que voy a tener en el futuro, o si es un pasivo, la posible obligación de tener que pagar un impuesto en el futuro bajo determinadas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Dependerá de cada transacción en particular.
Generalmente, en el caso ecuatoriano, el caso práctico, lo que más se tienen es el reconocimiento de activos, de aquí que se registran a nivel de banco de redundancia de activos, y que no son otra cosa que el reconocer el efecto de impuesto, dependiendo de la tarifa. Por ejemplo, si hablo de lo que mencionaba, el valor neto, las pérdidas por valor neto de realización de inventarios. Les mencionaba que, por ejemplo, hay ciertas industrias en las cuales el inventario se ve afectado por condiciones, el precio del inventario se ve afectado por condiciones de mercado, por ejemplo, el precio de la balsa. Empresas que se dedican a la producción, a la siembra, cultivo y procesamiento de balsa. La balsa tiene un precio de mercado. De ahí que, si el mercado como tal existe un incremento de la demanda, es obvio que el precio del mercado de la balsa va a incrementar. ¿Qué implica esto? Que si yo tenía que mis activos biológicos de balsa tenían un precio de, no sé, $100,000, pero como el mercado como tal se expandió y todo el mundo está comprando balsa, mi plantación ya no vale $100,000, va a valer $150,000. He tenido una ganancia de $50,000, pero no porque vendí balsas, sino porque he tenido un cambio en la valoración de mercado de mis inventarios. Todo lo contrario, si el mercado se contrae porque los demandantes en el mundo dejaron de comprar balsa, yo puedo tener un activo biológico que está valorado en $100,000, pero resulta que nadie quiere comprar balsa, el precio se cae, y implica que en mi mercado mi plantación ya no vale 100,000, sino que vale 70,000, es decir, tuve una pérdida. Pero no porque vendí el inventario, no porque se me dañó, no porque tuvo una afectación, sino simplemente fue un cambio en la valoración de mercado de mi inventario. Recordemos que con las empresas que están bajo NIF, en esencia, como les comentaba, NIF no es otra cosa que tener mis estados financieros a valor de mercado, esto con el objetivo de que los accionistas o posibles inversores tengan información más actualizada. Entonces, si es una empresa cuyos inventarios se ven afectados o pueden tener afectaciones de mercado, estos son los famosos efectos NIF. Por lo tanto, si yo tengo una pérdida por el valor de inventario, una pérdida por el valor de mercado de mis inventarios, implica que tengo que reconocer un gasto que actualmente lo conozco como gasto no deducible, pero cuando yo venda mi inventario en el futuro, voy a tener una posibilidad de descontarme de mi impuesto a la renta en el futuro, un gasto que tuve actualmente. En esencia, ese es un impuesto de frío, la posibilidad de un gasto que lo reconozco actualmente, pero que me va a permitir pagar menos impuestos en el futuro. Los principales efectos por impuestos diferidos creemos importante que los tengan en consideración. Algo de cajón que siempre recomendamos y establecemos que las empresas deben tener en consideración es el reconocimiento de las pérdidas tributarias. Creo que la mayoría entendemos también claro que la norma me permite poder deducir pérdidas tributarias en un ejercicio fiscal actual, las puedo deducir en el futuro, pero para poder hacer yo uso de esta deducción debo haber reconocido el respectivo impuesto diferido. ¿A qué me refiero con la posibilidad de deducir pérdidas tributarias? Hubieron algunas empresas que en los ejercicios fiscales de 2019 y 2020 se vieron afectadas por el tema de la pandemia. Es algo que creemos que a la mayoría de empresas del sector ecuatoriano les afectó, el tema de la pandemia, de no poder operar, ya sea porque tuvieron restricciones, porque simplemente los clientes les dejaron de comprar, etcétera. Muchas condiciones hicieron que la mayoría de empresas en Ecuador tuvieron disminuciones drásticas de sus ingresos, o todo lo contrario, tuvieron que incluir en costos adicionales. Empresas que se dedican a la exportación de productos elaborados, camaroneros, atuneros, vieron incrementados sustancialmente sus costos y gastos operativos debido a los costos adicionales que tuvieron que incurrir, temas de pruebas PCR, temas de protecciones adicionales, temas de protección del personal, lo que hicieron que sus costos y gastos se incrementaron. El sector del turismo, con los famosos cruceros,
las medidas de seguridad que se implementan ahora por el tema del control de COVID han hecho que sus costos y gastos operativos se incrementen, aun cuando sus ingresos no se hayan incrementado. Todo eso ha afectado a las compañías. Entonces, ¿qué pasa si una compañía registra una pérdida tributaria en el 2020 por $10,000? Yo tengo que reconocer o dejar registrada esa pérdida en mis balances. Es reconocer el respectivo importe diferido. ¿Qué me dice la norma? La norma me establece que la puedo deducir hasta 5 ejercicios fiscales posteriores, siempre y cuando que en cada ejercicio fiscal esa pérdida o ese reconocimiento de la pérdida no exceda en el 25% de mi base imponible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ir calculando? En cada año que quiero hacer uso de ese beneficio, bueno, en el 2021 mi utilidad de cuánto fue, de 5.000. Por lo tanto, ¿cuánto es el límite? Aplico el 25% de mi base imponible, 1.250. ¿Cuánto es lo máximo que me puedo deducir de mi pérdida? Los 1.250. Por lo tanto, a los 5.000 le resto los 1.250 y tengo mi nueva base tributaria para mi costo de la renta. ¿Qué es lo que tengo que ir reconociendo? Bueno, a esa pérdida voy descontándole toda la amortización que voy efectuando. ¿Qué es la única consideración? Que en todos los años esa pérdida, ese reconocimiento de la pérdida no puede exceder del 25% de mi base. ¿Qué pasa si al final de los 5 años que me da la norma, recordemos que estamos hablando que la pérdida del 2020 la puedo descontar hasta 5 ejercicios fiscales posteriores? Si resulta que tuve pérdida en el 2019, tengo pérdida en el 2020, tengo pérdida en el 2021, bueno, cada pérdida tengo que ir analizando de manera independiente, porque cada pérdida va venciendo en plazos diferentes. Un aspecto importante a tener en consideración. ¿Qué pasa si en el 2025 esta empresa ya reporta incrementa sustancialmente su utilidad? De 5.000 que viene reportando pasa a reportar a 40.000, resulta que el límite del 25% ya son 10.000, y la pérdida que me faltaba reconocer son 3.750, como 3.750 es menor que el límite, en este año ya puedo deducir todo el saldo de la pérdida que tenía pendiente de amortizar. Cerrando con, o teniendo ya totalmente mi pérdida amortizada al final del ejercicio fiscal. Sencillo, 2 consideraciones antes de que hemos mencionado: la pérdida la puedo amortizar hasta 5 ejercicios fiscales posteriores, siempre y cuando que en cada año esa pérdida no sea más del 25% de la base imponible de cada año. Obviamente, si en un ejercicio fiscal posterior, en este caso puntual, que estoy analizando la pérdida del 2020, resulta que en el 2023 tuvo pérdida, obviamente no puedo deducir ninguna pérdida en ese año. Tenemos una pregunta de este tema. Si la pérdida es del año 2020, ¿puedo empezar la amortización desde el 2022 y desde ahí 5 años? No, la norma me establece que, es clara, la pérdida de un año la puedo amortizar hasta 5 años contados a partir del año que se dio esa pérdida. Es decir, si la pérdida fue en el 2020, tengo que comenzar a contar a partir del siguiente año automáticamente. A veces se pueden producir ahí algunos esquemas de facturación intragrupo para tratar de, en el caso de que esa pérdida no la vayas a poder amortizar en ejercicios futuros porque no has tenido posibilidad de hacerlo, sea alguna estructura del grupo la que aproveche quizás esa posibilidad, ¿no? Por otro lado, también tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los créditos tributarios no utilizados, generados en periodos anteriores, que dan derecho a reconocer impuestos diferidos? Si tienes algún ejemplo que les puedas compartir. Los créditos tributarios generados en periodos anteriores, bueno, uno de ellos puede ser lo que vamos a ver en un momento, la famosa jubilación patronal. El tema de la jubilación patronal es algo que se ha venido cambiando en los 3 últimos años, las condiciones para reconocer la deducibilidad de la provisión. Puede ser el tema de, en la medida que reconocí el impuesto diferido por jubilación patronal. Recuerden que lo vamos a ver en un momento, pero en 2021 las condiciones para reconocer el gasto por provisión de jubilación patronal cambian en el 2020, ya que nos incorporan el tema del fondo de inversión, pero hasta el 2020 no lo teníamos, simplemente reconocer el impuesto diferido en la medida que tenga
empleados con mayores de 10 años. Por lo tanto, el tema de la jubilación patronal, empleados que salieron en los periodos, actualmente, los empleados que salieron en el 2021, y cuya provisión en el 2018, 19 y 20 son créditos que pudiera considerar ahora para descontar el impuesto diferido, para descontar el impuesto a la renta del 2021. Ya, listo, gracias. Jubilación patronal y desahucio. Este realmente es uno de nuestros mayores dolores de cabeza. La discusión que mayormente tenemos con los auditores externos, porque el tema de la jubilación patronal es un punto, bueno, así también creo que es otro tema que puede generar amplia discusión, pero en esencia la provisión por jubilación patronal y desahucio implica el reconocimiento de una obligación que voy a tener en el futuro por empleados que lleguen a jubilarse, es decir, empleados que tengan o lleguen a cumplir laborando para mi empresa un periodo mayor a 25 años, o también considerarse tema de 20 años, pero ya sería una liquidación proporcional. Es decir, aquellos empleados que cumplan este lapso de tiempo tendrán derecho a una jubilación, es decir, voy a tener una obligación en el futuro que pagar, cuya provisión o gasto la puedo ir haciendo, no la debo, la puedo ir haciendo de manera actual. ¿Qué implica esto? Que este gasto, que contablemente lo registro, la norma me establece que en el ejercicio fiscal 2021, esta provisión se debe considerarse gasto no deducible, salvo que sean pagados o salvo que sean provisiones cuyo haya hecho un desembolso efectivo por esta provisión a un fondo de inversión. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué me dice la norma? El reconocimiento de este gasto por provisión. Si ese dinero que estoy provisionando lo invertí, en un fondo de inversión, de esa manera es la única en la cual yo puedo hacer uso total de ese gasto como gasto deducible. Si no lo destiné a un fondo de inversión, debo reconocerlo como gasto no deducible, pero tengo la posibilidad de reconocer el 25% de ese gasto como un impuesto diferido, en el cual lo podré hacer uso cuando efectivamente, cuando cancele la obligación por la cual se efectuó la provisión y hasta el momento efectivamente pagado. Es decir, en la medida que si en el 2021 salieron empleados y cumplieron con todas las condiciones para yo pagarles una jubilación, a ese tipo de empleados, esa parte proporcional de ese gasto de jubilación pudo haberla considerado como gasto deducible. Caso contrario, debo reconocer el respectivo impuesto inferido por esta jubilación patronal y desahucio. Condiciones importantes a considerar: recordemos que la norma solo me permite el reconocimiento de impuesto inferido, pero la provisión para empleados que al menos hayan tenido 10 años trabajando. Si son empleados que han tenido menos de 10 años trabajando, no me reconoce el impuesto diferido. De ahí la problemática de saber, bueno, si es un gasto que el informe actuarial me lo va a decir, pero la norma no me va a reconocer ni es un gasto deducible, ni tampoco puedo utilizar un impuesto diferido, bueno, ya es una decisión realmente interna de planificación, si realmente me conviene o no registrar este tipo de gastos. Antes de continuar, demos paso a las preguntas. En caso de tener pérdidas contables por 3 años consecutivos y bajo el supuesto que en el 4.º año hay utilidad, en este año se pueden compensar la cuota de pérdidas que corresponde a cada año anterior, es decir, se puede acumular la amortización de pérdidas. En efecto, es una buena pregunta. En efecto, se pueden amortizar todas esas pérdidas de esos 3 años en el ejercicio fiscal 2021, pero la condición siempre se va a mantener, que toda la amortización, aun cuando sean de 3 años, en todos los casos, la totalidad de esa amortización no puede exceder el 25% de la base imponible. Entonces, yo puedo haber tenido pérdidas en 2018, 2019, perdón, 2018, 19 y 20,
3 años consecutivos puedo tener pérdidas. En el 2021 ya tuve utilidad, puedo proceder a amortizar esas pérdidas. Sin embargo, en todos los casos, la sumatoria de esas 3 amortizaciones bajo ninguna forma pueden exceder el 25% de la base imponible, que esa es una condición sine qua non que debe mantenerse. Aquí les dejamos como una especie de mapa de decisiones, bueno, cómo saber cómo reconocer si mi gasto por jubilación patronal es gasto deducible o no. Recordemos que la jubilación patronal tiene que soportar un estudio actuarial y solo puedo reconocer, analizar provisiones por jubilaciones patronales por empleados que al menos tengan 10 años. Esta provisión, si la hice esta provisión de empleados que tengan menos de 10 años, si esta provisión la invertí en un fondo de inversión, la totalidad bajo esa forma, si la totalidad de provisión será gasto deducible. Si no hice el aporte, debo reconocerlo como un gasto no deducible, pero la norma me permite poder reconocer ese impuesto diferido. Todo lo contrario, si son empleados que tuvieron menos de 10 años, de ninguna forma ni es gasto no deducible, ni tampoco puedo reconocer un impuesto diferido. Antes de continuar, veamos esta pregunta. ¿Qué sucede con los valores registrados en el balance por los impuestos diferidos de ejercicios anteriores de los trabajadores con menos de 10 años? Es una pelea, que es lo que hemos tenido siempre con los autores. Por temas NIF, es donde nace la obligación o no la obligación, el criterio de reconocer una provisión por jubilación patronal para todos los empleados. Sin embargo, quien me norma el reconocimiento de impuestos diferidos no es NIF, sino que debo revisar qué me dice la norma tributaria local. Por lo tanto, si son empleados que hice la provisión por empleados que tuvieron menos de 10 años, en todas las reformas que han tenido, jamás se ha previsto que la provisión por empleados que tengan menos de 10 años pueda ser reconocida, ni como gasto deducible ni como impuesto diferido. Por lo tanto, si tengo esa provisión, realmente nunca voy a poder usarla. O sea, nunca la podré usar a efectos de desembolsos efectivos o temas contables, pero a nivel tributario no lo voy a poder usar. Definitivamente, ese impuesto diferido jamás lo voy a poder usar. Ya ahí corresponde un tema interno de cómo se reversa ese impuesto, porque recordemos que más allá que el tema de NIF sea un tema que me lleve a reconocer impuestos diferidos, pero quien me norma los impuestos diferidos no son las NIF, es la ley de régimen tributario interno con el reglamento para la aplicación del régimen tributario interno. Y por lo tanto, en todas las reformas que han habido, jamás se prevé el reconocimiento por impuesto diferido para empleados con menos de 10 años. Por lo tanto, es algo que definitivamente nunca lo puedo poder usar y originalmente no debió reconocerse. Listo. Finalmente, bueno, esos son los principales aspectos a nivel de conciliación tributaria. Y recordemos que dentro del nivel de conciliación tributaria, todos aquellos rubros que excedan los límites que hemos visto o no se correspondan con las normas generales de deducibilidad deben establecerse como gastos no deducibles. Sin embargo, debo también tener en consideración el reconocimiento de los gastos incurridos para la generación de ingresos exentos a nivel de todos los montos, como les mencionaba, todos los montos que sobrepasen los límites establecidos también deben considerarse como gastos no deducibles, que es lo que hemos estado viendo. Y finalmente todos aquellos que no estén contemplados en el artículo 10, que es el artículo de reglas generales, aspectos generales de deducibilidad, todos estos tipos de gastos que no se incorporen, es lo que hemos visto, deben considerarse como gastos no deducibles.
Sin embargo, tal como lo hemos visto, hemos conversado en el transcurso de toda esta charla, tampoco es de... hay que tener mucho cuidado con el reconocimiento de gastos no deducibles. En la medida que tengo soportado de por qué, si superé un límite, si incumplir con algún tipo de una condición de reglamentos de comprobantes de venta, debo tenerlo claro, pero si es un tema de no haberlo entregado como gastos no deducibles porque no reconocí una retención, recordemos que la norma establece que la sanción igual existe. Como les hemos contado, es una práctica común de algunos de la administración tributaria. Lo primero que van a revisar cuando entramos en un tipo de auditoría es cuando quede declarado como gasto no deducible. Así que siempre hay que tener mucho cuidado con lo que estamos reconociendo como gastos no deducibles. Finalmente, recordemos aspectos a consideración dentro de las declaraciones sustitutivas de impuesto a la renta. De manera general, recordemos que solamente puedo hacer una declaración dentro del año siguiente, en la medida que ésta tenga causa de impuestos o contenga errores que quieran ser corregidos, solamente lo puedo hacer por una vez. Y estas se pueden hacer antes de que se inicie una determinación. Posterior a iniciada o a que la empresa reciba una notificación de inicio de determinación por parte de la administración tributaria, ya no puedo hacer ningún tipo de declaración sustitutiva. Y finalmente, en el caso de que la administración en su proceso de control determine alguna diferencia, puede pedir que la empresa haga una respectiva declaración sustitutiva y para ello puede exigirlo hasta por declaraciones hechas 6 años atrás. Hace un momento indicaron que entre empresas de un grupo podrían usar o beneficiarse de la pérdida de otra empresa, en el caso que no se pueda amortizar. ¿Esto cómo funcionaría? En realidad no es que puede... Lo que yo mencionaba es que hay posibilidades de hacer planificación tributaria a través de compañías que no van a poder quizás amortizar en el futuro esas pérdidas. Esas planificaciones tributarias pueden ir de la mano quizás de una fusión o una absorción de estructuras, o quizás a través de facturaciones entre partes relacionadas, ¿no? Son mecanismos para que una pérdida no se pierda, ¿no? Quizás empezar a pensar en una fusión con otro tipo de estructuras que sí puedan utilizar esos activos por pérdidas tributarias, o quizás mecanismos de facturación intragrupo, ¿no? Eso es lo que nos referíamos, quizás a mecanismos de planificación donde se puedan evidenciar o mejorar ese tipo de... hacer más eficiente el pago de tributos entre grupos relacionados, ¿no? Gracias. Finalmente, uno de los últimos puntos, bueno, al momento de analizar mi liquidación de cierre fiscal 2021, recordemos que teníamos la tarifa de impuesto a la renta para sociedades de manera general del 5%, pero esta tarifa se puede incrementar hasta el 28% en la medida que la empresa no cumpla con su obligatoriedad de reportar quiénes son sus socios, partícipes o accionistas. Recordemos que este es el anexo de accionistas. Si una empresa no reporta este anexo de accionistas, estaría expuesta a tributar con una tarifa del 28%, y así también aquellas empresas que tengan dentro de su cadena dentro de su cadena accionaria, es decir, aquellas empresas que tengan multinacional, aquellas empresas que tengan accionistas empresas extranjeros, y si el beneficiario efectivo final termina siendo una persona natural residente en Ecuador, y dentro de esta cadena de asociación accionaria hay estructuras que están domiciliadas en paraísos fiscales, también me veré expuesto a una tarifa del 28%. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿A qué considero como beneficiario efectivo? Bueno, recordemos que la norma me establece que será beneficiario efectivo aquellos que tengan el poder para controlar la atribución del ingreso o beneficio utilidad de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, entonces, si una empresa ecuatoriana tiene un accionista que está en un paraíso fiscal, en la medida que ese accionista en un paraíso fiscal y la persona natural final no sea residente ecuatoriano, tributará de manera general el 25%, pero si esa persona natural residente final es residente ecuatoriana, será expuesta a una tarifa del 28%. ¿Qué pasa si una empresa tiene, una empresa, generalmente estas empresas que cotizan en bolsa pueden tener muchas líneas de accionistas, muchos inversores?
entonces tendré que tener una tarifa diferenciada. 25% por la parte proporcional de accionistas que cumplan con todas las condiciones y 28% para aquellos que estén dentro de un paraíso fiscal y que el residente fiscal sea residente ecuatoriano, o aquellos sobre los cuales no cumplo con la obligatoriedad de reportar quiénes son los accionistas finales. Cuando existía, hasta el 2021, hasta para el 2022 no está vigente, pero hasta el 2022 existía, y es algo que lo último que lo podemos considerar, es que en el caso de exportadoras habituales hay una reducción de la tarifa del 25 al 22%, y también para las micro y pequeñas empresas, siempre y cuando estas empresas no se cojan al régimen especial. Solo manera de recordemos que una empresa se deberá considerar como microempresa si tiene ingresos brutos de hasta $300.000 y tenga de 1 a 9 trabajadores, y pequeñas empresas aquellas que tengan ingresos de hasta $1 millón. Bueno, ¿qué consiguen las exportadoras habituales? Las exportadoras habituales son aquellos que al menos el 25% de sus ventas correspondan a exportaciones y haya efectuado al menos 6 exportaciones en 6 periodos, en 6 meses diferentes. Recordemos que las exportadoras habituales deben estar dentro del catastro que establece o publica la Administración Tributaria en su página web. Hasta ahí impuesto a la renta. Esas son las principales consideraciones que les queremos comentar. Solo recapitulando nuevamente, recordemos que impuesto a la renta en la sociedad no es otra cosa que aplicar la fórmula básica. Ingresos grabados menos gastos deducibles. Entre los ingresos grabados podemos tener los ingresos locales de fuente ecuatoriana y los ingresos del exterior. Esto con un tratamiento tributario especial que ya los vimos. Y gastos deducibles, hay reglas generales de deducibilidad y hay cierto tipo de gastos que tienen límites de deducibilidad. Y así también a nivel de consideración tributaria existen ciertos tipos de transacciones que tienen o nos da la posibilidad de tener una deducción adicional, pero solo a efectos de conciliación tributaria. Esas sociedades, ahora solamente para revisar, recordemos que, bueno, la mayoría de empresas ya reportaron su declaración de impuesto a la renta para el régimen especial de microempresas, pero para irlo revisando muy rápidamente, recordemos que el régimen especial de microempresas aplicaba para impuestos de IVA, renta e ICE. Este régimen especial solamente era para microempresas, es decir, aquellas que tengan ingresos hasta $300.000 y que cuenten hasta con 9 empleados. ¿Qué tipo de actividades no se podían acoger a este régimen especial? Aquellas consideradas de ocupación liberal, incluido exclusivamente actividades profesionales, comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos. También se excluyen actividades que tengan empresas cuya orientación sea administrar rentas de capital. Como mencionaba, también se limita a aquellas actividades de servicios profesionales, cooperación liberal, relación de dependencia y aquellas que perciban exclusivamente rentas de capital. Aquellas empresas que estén o que tengan como actividad económica este tipo de actividades no podían acogerse al régimen especial para microempresas. ¿Cuáles son estas actividades que se excluían? Recordemos, impuestos simplificados, el primer banano, empresas públicas, bancos, construcción, profesionales, servicio de transporte, relación de dependencia, impuesto único, rentas de capital, recursos no renovables, actividades de courier. Son las actividades que expresamente no podrían acogerse a este régimen especial para microempresas. Este régimen impositivo implicaba que igual tenían que cumplir o soportar sus transacciones, sus facturas, sus ingresos en comprobantes de venta válidos con la actividad que tenían que tener la leyenda grabada contribuyente al régimen microempresas. Es decir, la única diferencia especial es que, bueno, estas empresas en sus comprobantes de venta tenían que tener la leyenda contribuyente al régimen microempresas como requisito especial en lo que tiene que ver con la emisión de comprobantes de venta válidos. ¿Cómo era la base imponible? Recordemos que las microempresas tributaban directamente un 2% en función de sus ingresos brutos grabados, a las cuales solamente se podían descontar notas de crédito y algún tipo de generación o reversión por efectos de aplicación de impuestos diferidos en caso de haber de aplicar.
Muy rápidamente, recordemos que esto ya entra en el 2022, pero es importante de repente lo vayan a tener en consideración. A partir del 2022 ya no tenemos el régimen microempresas, sino que tenemos el régimen RIMPE, que es el régimen especial para emprendedores y negocios populares. Consideraciones a tener: empresas que en el 2021 fueron consideradas o estaban bajo la categoría de microempresas, automáticamente pasan al régimen RIMPE. La administración tributaria le correspondía actualizar la base de datos simplemente para separar las que iban a los negocios populares del régimen RIMPE de emprendedores normales. Pero aquellas que ya venían tributando como régimen especial de microempresas, automáticamente, y en la medida, obviamente, en la medida que cumplan con las condiciones, es decir, que no, que su actividad económica no sean algunas de las que se excluyen expresamente, este tipo de empresas se incluyen automáticamente dentro del nuevo régimen RIMPE. Recordemos que el régimen RIMPE, ¿qué actividades no se podían considerar? No se pueden considerar para el 2022, aquellas que tengan ingresos brutos superiores a $300.000, aquellas que tengan actividades económicas previstas en función del que ya mencionamos, aquellas empresas que tengan por orientación servicios profesionales, mandatos, representaciones, transportes, aquellas empresas que sean receptores de inversión extranjera directa y que desarrollen actividades de las estructuras de relaciones público-privadas, y aquellas que tengan los sectores de hidrocarburos. Cualquier tipo de empresa que cumpla con algunas de estas condiciones no puede acogerse al RIMPE para el año 2022. Puntos importantes a considerar: recordemos que el RIMPE sigue manteniendo la consideración del régimen de microempresas, que es un régimen que solamente pueden estar por 3 ejercicios fiscales. Posterior a estos 3 ejercicios fiscales tienen que pasar al régimen general para sociedades. Las personas que están en el RIMPE no serán agentes de retención, salvo casos especiales. Recordemos que entre los casos especiales, por ejemplo, cuando tengan que comprar a personas que a proveedores que por su discapacidad no tengan algún tipo de RUT, por lo tanto deben emitir las correspondientes liquidaciones de compras de bienes y servicios. En estos casos especiales sí procede la retención, pero de manera general no actúan como agentes de retención. La declaración del RIMPE, el impuesto a la renta, se hace de manera anual y se hace hasta el 31 de marzo del siguiente año, es decir, en el 2022 declararán el 31 de marzo del 2023, y la base imponible sigue siendo el ingreso neto. Es decir, podría darse, y se va a dar el caso de empresas que pueden tener pérdidas que igual tendrán que tributar bajo el régimen RIMPE, porque es similar al régimen de microempresas que tenemos para este año. Ingresos superiores a $20.000. Efectivamente. O sea, mantiene la misma problemática. Aquellas empresas que estén desde $20.000 hasta $300.000, aun cuando reporten ingresos, pero se reportan pérdidas, de todas maneras tienen que tributar con un porcentaje directo en función de sus ingresos. Eso, consideraciones RIMPE. Finalmente, temas de dividendos. Dividendos, algo ya lo vimos, pero solamente para recordar los aspectos básicos a considerar. Recordemos que la única exención de dividendos, es decir, si las empresas que están analizando paga dividendos o pagó dividendos en el 2021, los únicos dividendos pagados que no se consideran, que no son sujetos a retención, son en la medida que se paguen a otras sociedades residentes. Todo lo demás están sujetos a una retención a la fuente. De aquí lo que ya hemos mencionado, que una importancia de tener una estructura corporativa adecuada, como son el uso de los famosos holdings. Generalmente estas estructuras de tener como accionistas de las estructuras operativas inmediatamente a personas naturales, ya son estructuras realmente opacas o desde un punto de vista tributario no son eficientes. Jorge, una pequeña pregunta antes de seguir con el siguiente tema. Si estaba en microempresa y fui nombrada agente de retención y no fui excluida en el catastro, ¿sigo siendo agente de retención? Ahora soy RIM. Sí, a ver, hay algunas inconsistencias. Entendemos que la administración sigue depurando sus bases de datos, pero sí, en la medida, técnicamente alguien que sea microempresa no debería ser, bueno, ahora RIMPE, no debería ser agente de retención. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Mucho cuidado con ello. Hay cierto tipo de sociedades que, recordemos que el catastro es un tema referencial. Ya la Administración Tributaria estableció que el tema del catastro del RIMPE es un tema referencial. Por lo tanto, si la sociedad, por su actividad,
no se encuentra o su actividad económica está dentro de las que se excluyen, puede ser uno de los motivos por los cuales me siguen manteniendo como agente de retención. En todo caso, si estoy dentro del catastro como agente de retención, sí debo cumplir con la obligatoriedad de ser un agente de retención. Muchas gracias. Recordemos que los pagos de dividendos a personas naturales sí se consideran como ingresos grabados y debo efectuar la correspondiente retención a la FEDE. ¿Una sociedad que presta servicios legales debería estar excluida? Sí, justamente hay un artículo en el reglamento que confunde un poco, porque este artículo creo que es el artículo 48 del reglamento, que habla que los servicios profesionales solo son de personas naturales, y esto llevó a alguien a confundir un poco y pensar que las sociedades que prestan servicios legales no son servicios. Efectivamente, una sociedad que presta servicios legales es un servicio profesional y debería estar excluida del RIMPE, ¿no? A mi criterio particular, los servicios legales y cualquier servicio de consultoría es un servicio profesional y no deberían estar considerados en el régimen para microempresas, ¿no? Cuando no se reparten dividendos a los accionistas y se quedan en cuentas patrimoniales, ¿operan retenciones? No operan retenciones porque recordemos que la retención no es más que un anticipo del impuesto a la renta para quien obtuvo un ingreso. Entonces, si está en una cuenta patrimonial, no ha sido un ingreso para el accionista todavía, en la medida en que no se ha reunido la junta de accionistas a decidir repartir ese dividendo o esas utilidades. Se convierten en dividendos mientras no sean repartidos, son utilidades acumuladas. En la medida en que se reúna la junta de accionistas, pasan a ser dividendos, salen del patrimonio y van al pasivo, ¿no? En ese momento ya es un ingreso grabado para el accionista, ¿no? Sí, de acuerdo. Otros aspectos importantes a considerar. Es una práctica realmente, algunas veces nos ha tocado analizar cuando los accionistas piden dividendos anticipados. Recordemos que el anticipo de dividendos es diferente a la distribución de dividendos, pero tal como lo comentó el economista Ayala, distribución de dividendos implica cuando existe ya la acta de los accionistas en la cual se decreta que va a haber una distribución de dividendos. Un dividendo cargado de manera anticipada debe efectuarse una retención, pero no corresponde a la retención en función de la tabla que vimos, sino directamente un 25% de esa retención. Y la diferencia fundamental con esta retención cuando son anticipos de dividendos es que esta retención, primero que es el 25%, ya no aplica la tarifa, la tabla que les mencionamos al principio, sino que esta retención es crédito tributario para la empresa. Así que mucho cuidado con esos anticipos de dividendos, que por el hecho de considerar los anticipos no se efectúa una retención, sí hay que hacer una retención, sino que la retención es del 25% y este es crédito tributario para la empresa y no para el accionista. Posteriormente, cuando ya se liquide el dividendo y se cruce con anticipo, ya se configura una distribución de dividendos y efectivamente volveré a hacer la respectiva en la retención, con la diferencia que en este caso ya la retención es crédito tributario para el accionista y ya no para la empresa. Recordemos también que existe una resolución expresa en la cual se aclara que dentro de los anticipos de dividendos también entran famosos préstamos no comerciales entre partes relacionadas. Mucho cuidado con este tipo de transacciones. Es común que en grupos locales, empresas que pertenecen al mismo grupo locales, las cuales se consideran partes relacionadas, se registran estos famosos préstamos, los cuales no hay un soporte efectivo de cuál es el destino de ese préstamo. Si yo no tengo soportado para qué es el destino de ese préstamo, puedo caer en la contingencia de que la institución me considere que es un préstamo no comercial y por tanto deba ser catalogado de igual manera como un anticipo de dividendo y efectuar la correspondiente retención a la frente. Así que mucho cuidado también con esos préstamos relacionados en los cuales no está soportado adecuadamente cuál es el destino de ese préstamo. Y como último punto,
Como último punto, a nivel de nuestra charla, siempre es importante comentar el tema de los precios de transferencia. Actualmente a nivel mundial, todos los países que tienen impuesto a la renta tienen normas que regulan los precios de transferencia, y existe una tendencia mundial respecto de, por parte de las administraciones tributarias, de pedir documentación que justifique si sus precios entre partes relacionadas se han dado a precios de mercado, es decir, soportar que sus precios de transferencia cumplen con el principio de plena competencia. ¿Qué son los precios de transferencia? No es otra cosa que el valor cobrado entre una empresa a la cual se le considera como relacionada o vinculada. ¿Qué tipo de operaciones pudo entrar? Bueno, recordemos que son consideradas operaciones entre partes relacionadas y que por lo tanto dentro de los precios de transferencia todo tipo de transacciones que involucran una transacción comercial, entre ellos la transacción de bienes tangibles, bienes intangibles, prestación de servicios. Recordemos que la prestación de servicios a las compañías del grupo también se considera o sujetas a cuantificación a efectos de precios de transferencia. Las transacciones financieras, préstamos, cobros de intereses también son operaciones que deben cuantificarse a efectos de precios de transferencia. Y recordemos que, ¿por qué es importante esto? Hay una tendencia, como les mencionaba, una tendencia global, no solo en Ecuador, sino en otras partes del mundo, a justificar que sus operaciones entre partes relacionadas se han dado a precios de mercado. Es importante en ese sentido siempre entender cuáles son sus operaciones entre partes relacionadas. Recordemos que si mis operaciones con partes relacionadas superan los 3 millones de dólares, estaré obligado a la presentación de un anexo de operaciones con partes relacionadas, y si supera los 15 millones de dólares, estoy obligado a presentar tanto el anexo como el informe integral de precios de transferencia. Sin embargo, es importante mencionar que, y nos ha pasado en algunos casos, que la administración tributaria tiene la facultad para pedirme un estudio de precios de transferencia por cualquier tipo de operación y por cualquier monto. Es decir, no solamente si tengo operaciones locales y no llego a los 3 millones, igual la administración tiene la posibilidad de pedirme un estudio que soporte que mis precios se han dado a precios de mercado. ¿Qué tipos de controles hace a nivel de precios de transferencia? Recordemos que la administración está haciendo ya cruces de información con aduanas, con Banco Central, con superintendencia de bancos, para efectivamente corroborar que lo que he reportado en mis casilleros informativos de 101 como operaciones con partes relacionadas, que lo que reporte en mi anexo de operaciones con partes relacionadas y lo que presento en mis informes se corresponde con las transacciones de acuerdo a estas fuentes de información. La administración también está haciendo fuertemente revisiones en cuanto a la consistencia de anexos e informes. Hemos tenido casos de diferencias por reportes de operación. Esto generalmente pasa en las operaciones de los grupos locales. Lo que una empresa reporta como venta debe ser exactamente lo que el respectivo cliente reporta como compras. Esto hablando de empresas de grupo. Por lo tanto, siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de consistencia en la reportación, en los reportes e informes. Especialmente hay algunas empresas que las transacciones al final del año es un problema común que hemos citado, que tienen los famosos delays por anulación de facturas, por emisión de notas de crédito. Hay empresas que una reporta una nota de crédito y otra no, y esto necesariamente me lleva a diferencias en cuanto a las notas de operaciones, y son las consistencias que tienen que ir revisando. Porque es importante, recordemos que a nivel de precios de transferencia, la administración tributaria viene glosando fuertemente en que probar que tus operaciones son a precios de mercado, y siempre hay que tener una consistencia en lo que se reporta en el estudio. Aspectos muy prácticos como la determinación de un adecuado indicador de rentabilidad son aspectos que se tienen que ir considerando. Por ejemplo, les presento una tabla en un recorte cuartílico de una glosa en la cual en el informe de precios de transferencia esta empresa había reportado un indicador de rentabilidad del 5%, y la administración tributaria, solo con un cambio del indicador, de trabajar con un MOC, que es actividad operativa sobre costes y gastos, a un indicador de ROA, de actividad operativa sobre costes operativos, le generó a esta empresa una glosa por cerca de 7.500.000 dólares. Entonces, siempre hay que tener especialmente cuidado con lo que reportamos en mis operaciones y vigilar que esos precios entre esas partes relacionadas se han dado a precios de mercado.
Recordemos, fecha máxima de presentación, de acuerdo al 9º dígito del RUC, y la fecha máxima de presentación en el mes de junio, con excepción de los contribuyentes especiales, que sabemos que su fecha máxima de declaración de impuesto a la renta es el 9 de abril. Por lo tanto, con excepción de los contribuyentes especiales, las demás empresas, su fecha máxima de presentación tras el anexo de informe sería de acuerdo a los 9º dígitos del RUC en el mes de junio. Los contribuyentes especiales, por default, automáticamente todos reportan o deben tener fecha máxima de presentación tras anexo de informe el 9 de junio. Finalmente, la norma también establece lo que se conoce como un safe harbor. Aquellas empresas que cumplan con estas tres condiciones, en la medida que tengan un impuesto causado superior al 3% de los ingresos grabados, que no tengan operaciones con paraísos fiscales y que no tengan contratos de exploración y explotación de recursos no renovables, son las únicas que están exentos del régimen de precios de transferencia. Y todas las demás empresas que tengan operaciones con partes relacionadas deben reportar sus operaciones con partes relacionadas. Así tengan $1 de operaciones con partes relacionadas, ese dólar debe ser reportado a los casilleros informativos de operaciones con partes relacionadas en el formulario de impuesto a la renta. Y finalmente, aspectos a considerar, recordemos que por el tema de las afectaciones de COVID que hemos tenido en los últimos 2 años, siempre es importante verificar que estas afectaciones COVID no puedan generar posibles problemáticas a nivel de su análisis de precios de transferencia. Eso hasta ahí lo que queremos presentarles. Sí, yo solamente, Jorge Luis, ya para complementar y para ir cerrando, creo que ha sido una buena exposición. Hemos tocado casi todos los aspectos considerables en el cierre fiscal. Algo de la coyuntura que se viene, recuerden que va a ser un año difícil. Estamos todavía evaluando si es que este año va a mantenerse o no la reforma tributaria, producto de una serie de impugnaciones que hay en Corte Constitucional. Hay un nuevo esquema mucho más agresivo del impuesto a la renta para personas naturales. Hay unas nuevas determinaciones para dar paso, considerar lo que son compañías fantasmas y gastos no sustentados por temas de hecho generador y sustancia económica. Hay temas de mediación en los que estamos trabajando ya en cuanto a glosas tributarias, que también son un punto interesante que hay que discutir y que hay que evaluar en la medida que una empresa o un contribuyente tenga algún litigio con la administración tributaria, la posibilidad o no de ir a estos acuerdos de mediación. Es decir, hay algunos temas sobre el tema del RIMPE, ya se viene también el tema del régimen de regularización de activos en el exterior, que para los empresarios puede ser interesante analizar si se acogen o no a este régimen voluntario de traída de activos en el exterior. Tenemos el tema de la contribución solidaria al patrimonio. Es decir, va a ser un año de muchísimo trabajo en el ámbito tributario. Vamos a tratar de, en la medida de lo posible, ir trabajando estos temas a nivel de cursos y de eventos en los cuales ustedes puedan ir atendiendo esta problemática e ir viendo cuáles pueden ser las mejores prácticas en estos puntos. Creo que hay una última consulta. Hay una última consulta. Las compras a un proveedor del cual represento la marca en Ecuador se considera como parte relacionada. No tiene participación accionaria ni control en la administración. ¿Se puede considerar parte relacionada? Sí, en efecto, recordemos que los criterios para establecer partes relacionadas tienen que ver en la medida que tenga accionistas o control de común y que no vengan de paraísos fiscales. Para el caso puntual de lo que consulta Alicia, no serían partes relacionadas, más allá de que tengas un contrato de representación, en la medida que no tengas accionistas o administradores en común. La única consideración, en lo que no sé si será el caso, es que existe un criterio de relación que es por proporción de transacciones. Entiendo que al tener un contrato de representación, eres el único importador autorizado para este proveedor. Por lo tanto, las compras que le haces a este proveedor probablemente representen más del 50% de tu total de compras. Si bien esta relación comercial por proporción no es un criterio expreso para revelarlo como una parte relacionada, sí existe la posibilidad que la administración tributaria
quiera revelármelo como una parte relacionada por presunción, por presunción de transacciones. Por lo tanto, más allá que no deba revelarla, siempre consideramos o recomendamos que en este caso puntual sí deban hacer una evaluación aspecto de que el precio de esas operaciones han sido a precios de mercado. Porque existe la posibilidad que la administración tiene la facultad de pedir un estudio por ese tipo de operaciones. Bueno, para ir un poco finalizando, agradecemos a todas las personas que asistieron a este seminario. La verdad es que es un seminario bastante dinámico, muchas preguntas interesantes. Si por ahí quedaron algunas inquietudes, los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico info@biswellconsulting.com. De esta manera nosotros enviaremos las respuestas en caso que haya quedado alguna inquietud. Agradecemos infinitamente a todos y de igual manera los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Como bien se los mencionaba, tenemos en Facebook, en LinkedIn y en Twitter. Jorge, por favor, Jorge Luis, muchísimas gracias por la asistencia. Gracias, Verónica, por tu apoyo y el aporte. Y gracias a todos nuestros clientes y amigos. Para los que son clientes, sigan confiando en nosotros, que vamos a seguir trabajando para ustedes. Y para los que no lo son todavía, pues ya esta es su oportunidad de trabajar con nuestra familia Biswell. No, muchas gracias por todo. Vamos a tomar una pequeña foto. Por favor, enciendan sus cámaras para... Traten de esconder el whisky. Yo sé que es viernes, o el trago que estén ahí es viernes, así que tratemos ya de la foto del viernes que salga bonita, ¿no? A ver, a la cuenta de 1, 2... A ver, prendan sus cámaras. Bueno, no hay... Ahí. 1, 2, 3. A ver, otra más para quienes todavía no las han prendido. Ok. Listo, muchísimas gracias. Igual en nuestra página web ustedes van a poder ver los siguientes seminarios y talleres que vamos a estar impartiendo durante todo el 2022. Muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Buenas tardes, buen fin de semana. Buen fin de semana. Biswell Consulting Group es una firma con más de 10 años siendo aliado estratégico de las mejores empresas de Ecuador. Nació con la finalidad de satisfacer la demanda de nuestros clientes en el ámbito tributario, financiero, contable y de fiscalidad internacional, siendo estos los pilares de nuestra empresa. En un mundo cambiante y complejo, donde se generan nuevos retos cada día, los directivos de las empresas requieren buscar alternativas para el manejo eficiente de sus recursos. En Biswell contamos con un equipo de profesionales que le apoyarán en su gestión. Buenas tardes. La actividad empresarial requiere en la actualidad sustentar el proceso de toma de decisiones a través de fuentes de información confiable y oportuna y que permitan al gerente conocer el estado actual de sus negocios, así como evidenciar el comportamiento que han mantenido sus compañías en el transcurso del tiempo. Biswell está preparado para ofrecerles nuestros servicios contables integrales. La complejidad y volatilidad de la política tributaria en el Ecuador plantea la necesidad de contar con un equipo de una alta especialidad en esta materia. Biswell ofrece servicios tributarios de calidad y con un equipo de primera línea capacitado para ofrecer asesoría tributaria, devolución de impuestos, auditoría, planificación tributaria internacional y más. Gracias. La globalización e internacionalización empresarial condiciona el cumplimiento de eficacia en el ámbito tributario al conocimiento para la aplicación de normas tributarias internacionales. Biswell cuenta tanto a nivel local como a nivel internacional con un equipo preparado en torno a las mejores prácticas impartidas por entes como la OCDE, la Unión Europea y Estados Unidos. Tenemos como aliados estratégicos a TP Global y al estudio Baker McKenzie. Su empresa contará con asesoría, soporte técnico y jurídico, certificación tributaria internacional y otros servicios fiscales. Somos inteligencia para tu negocio. Estamos dispuestos a crear un gran compromiso con tu empresa y juntos avanzar hacia el objetivo propuesto. Tu empresa está lista para iniciar. Biswell Consulting Group será tu mejor aliado.
Biswell Consulting Group es una firma con más de 10 años siendo aliado estratégico de las mejores empresas de Ecuador. Nació con la finalidad de satisfacer la demanda de los